Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Para hoy tenemos un video que incluye dos proyectos. Dos proyectos. Eh, He decidido hacer el mismo video para dos proyectos porque incluyen los mismos materiales y se parecen muchísimo. Si usted gusta hacer los dos en un solo día, siéntase en la facilidad de hacerlo. Y así, pues ya adelanta. Pero si no, entonces tómese su tiempo y puede hacer uno ahora y el otro una semana después. Van a ver este video en las 2 semanas correspondientes, el mismo. No va a ser un video distinto. Pueden repetirlo varias veces para que vean los detalles. La gracia de hacer un video para explicar un proyecto pues es esa, poderlo repetir muchas veces, poder ver los detalles. Entonces tómense su tiempo para analizarlo, para observar bien. Observen. Los ingenieros e ingenieras observan, no solo ven, observan. Acostúmbrense a observar. Observar quiere decir que usted no solo va a ver una panorámica, sino que va a detallar cada cosa, ¿ok? Para que vea dónde van los terminales de la bobina, por ejemplo, cuando la hagamos, cómo realizarla correctamente, um, por qué es necesario un capacitor en paralelo al adaptador, si vamos a usar un adaptador en lugar de fuente, o sea, en lugar de batería. Y así muchos detalles, por favor, obsérvenlos. Ajá, observe cada detalle. Sí. Bien, aquí entonces la idea es que va a estar absolutamente toda la información que usted necesita, no solo para hacer este proyecto, sino que este proyecto va a ser la base, esta práctica, va a ser la base de su proyecto final. Es decir, su proyecto final funciona bajo estas leyes de la física que vamos a comprobar el día de hoy. Recuerde que en el proceso educativo de la física, primero vemos la teoría y luego la reafirmamos haciendo una práctica. La teoría de esto ya la hemos visto y ahora vamos a reforzar con una práctica. Pero nunca pierda de vista la teoría. Nunca pierda de vista la teoría. Si menciono algo y usted dice, ¿por qué dijo eso? Busque la teoría para ver por qué se dijo. Como por ejemplo cuando mencione yo ahora un producto cruz. Entonces, concéntrense, tómense su tiempo, hagan apuntes. Les voy a otorgar bastante tiempo para la visualización de este video, no solo el tiempo que dure. Tómese su tiempo, observe muy bien. Manos a la obra. Para la realización de estas dos prácticas de laboratorio, son necesarios los siguientes implementos. Vamos a utilizar una tabla. Esta tablita incluso le puede servir hasta para su proyecto final. Busque una tabla bien bonita que pueda realizarle unos agujeros. Los agujeros van a tener el mismo diámetro de este otro material que vamos a usar, que es alambre que venden en las ferreterías, se llama galvanizado. No lo confundan con el alambre esmaltado. Esto es un alambre barato que se utiliza para hacer estructuras. Entonces este se llama alambre galvanizado. Se llama número 16, este que tengo acá. Puede ser un poco más grueso, pero entre más grueso es más difícil de trabajar. Este queda muy bien, y más delgadito tal vez es muy maleable y se le arruga. Entonces ese queda muy bien. Si no, pueden utilizar cualquier alambre que tenga una cierta dureza, es decir, que tenga su resistencia, que usted no es que lo dobla fácilmente.
y que logre sujetar las dos cosas que vamos a hacer hoy. En realidad no tienen mucho peso. Esto no pesa nada, es una pajilla con cable. Y lo otro que vamos a usar es un simple cable suspendido de ese par de postes. Entonces, en realidad, el par de postes solo necesita una firmeza, pero no necesitan sostener nada pesado. También vamos a utilizar bastante cable conductor que puede ser de red de comunicaciones o de timbre, o también podríamos incluso utilizar el mismo cable esmaltado para hacer el columpio para probar la ley de Lorentz, y también para conducir, para realizar uniones, como ya vamos a ver en el resto de la realización del proyecto. Ya que tienen la protoboard, muy probablemente la necesiten. Digo muy probablemente porque si colocamos un capacitor en paralelo para ayudar al desempeño de nuestra fuente de poder, entonces es mejor utilizar la protoboard. Hablando de la mejora del desempeño de nuestra fuente de poder, para eso vamos a necesitar uno o dos capacitores de 2200 microfaradios en al menos 16 voltios o más. No importa cuánto más. Repito, 2200 microfaradios en al menos 16 voltios. No importa cuánto más. 25 voltios, 35 voltios, 50 voltios. No importa que sea más. Pero no que sea menos de 16. También vamos a reutilizar nuestro electroimán, y en caso de que no les funcione bien su electroimán, pueden utilizar un imán permanente. Pero sería muy enriquecedor el hecho de poder ya utilizar de una vez el electroimán. Vamos a utilizar también una pajilla, como le llamamos acá en Costa Rica, de los que se usan para refresco, ¿verdad? Una simple pajillita. Y la vamos a cortar al tamaño que exista entre los postes que vamos a usar. Vamos a utilizar también muy poca cantidad de cable del que ya habíamos comprado, de este mismo cablecito esmaltado o alambre esmaltado del que ya habíamos comprado, número 24 o 26 según hayan conseguido. Vamos a utilizar muy poco porque apenas vamos a dar 10 vueltas a esta bobina, que es muy pequeña, entonces no vamos a ocupar muchísimo más. Y ahora vamos a la fuente de poder o fuente de alimentación. Hablemos de eso. Sobre la fuente de alimentación, una de las mejores fuentes de alimentación es una batería grande. La mejor batería que pueden utilizar es la batería de su carro. Casi todos tienen carro, ¿verdad? No, es difícil que no haya un carro en una familia. Entonces pueden abrir la tapita de su carro y conectar un par de cables. Y es la mejor fuente que pueden utilizar, es muy poderosa. Esta fuente que tengo acá, esta batería, perdón, que tengo acá, es de una UPS. ¿Ok? Entonces es bastante duradera y es de mucha potencia. Esta precisamente es de 12 voltios y puede dar una corriente bastante alta, hasta de 5 amperios. Si no, entonces pueden utilizar, si usted es si a usted le gustan los carros de radio control, por ejemplo, puede utilizar las baterías que ellos utilizan. Estas son muy buenas. Cualquier aparato que use baterías recargables, por ejemplo, estos de una Rumba, y estas baterías son de 14 voltios,
14.8 voltios y puede dar hasta 5 amperios también, entonces son muy buenas y no le va a pasar absolutamente nada a la batería, solo la vamos a usar por un momento sin ninguna intervención. Puede utilizar también cualquier batería de algún aparato que usted tenga recargables, digamos. Entonces estas, por ejemplo, que son muy grandes, son de casi 4 voltios, son de 3.7 y dos de ellas otorgan una potencia bastante significativa, entonces son muy buenas. Ok, también pueden utilizar cualquier cargador de más de 9 voltios o más, cualquier cargador o adaptador de 9 voltios o más. Entonces puede ser incluso el de la computadora que da 19 voltios. Este da 19 voltios con 3.42 amperios. Es bastante. Puede ser cualquiera de este tipo, siempre que las características sean 9 o 12 voltios y en 1 o más amperios. Pueden utilizar entonces cualquier tipo de adaptador de cualquier cosa. En una casa hay muchas cosas, digamos, si usted tiene un órgano, una organeta, si usted tiene cualquier otro aparato electrónico que utilice adaptador, lo puede utilizar por un momento porque no le va a causar ningún daño. Cualquier cargador de algún aparato. Y de ahí en fuera, entonces no vamos a necesitar nada más, excepto las herramientas de trabajo, que les recomiendo al menos un alicate y una cortadora. Y como utilicemos alguna cosa más, ahí lo vamos a ver. Y vamos a utilizar también, como siempre, masking tape, que es muy útil para muchísimas aplicaciones. En este caso para sostener la bobina. Y también puede ser que sea necesario, porque queda muy práctico hacerlo con lija. Entonces un pedacito pequeño de lija puede ser muy útil. Ok, entonces manos a la obra. Vamos a realizar el primer experimento, que es la comprobación de la fuerza de Lorentz. Para el experimento de la fuerza de Lorentz, vamos a reproducir este columpio que estamos viendo allí. ¿Cómo realizarlo? Lo primero que vamos a hacer es, en la tabla, vamos a hacer 2 agujeros. En mi caso específico, esos 2 agujeros están separados .5 centímetros. 11.5 centímetros. En los agujeros lo que va a ir es el mismo cablecito o alambre que utilicemos para hacer los postes. La forma que le vamos a dar es esta. Puede congelar la pantalla un momento, hacer un dibujo en su cuaderno de la forma que tiene, y les voy a regalar las medidas de este que tengo en la mano. Mide 10 centímetros desde la base hasta el primer doblez. 10 centímetros. Y los 2 dobleces juntos miden 2 centímetros y medio. Recuerde, esta es la forma. Es la mejor, una de las mejores formas. Ok, son 2 ganchitos. Entonces vamos a hacer 2 ganchitos del material que hayamos elegido para hacer los postes. Debe ser conductor eléctrico. Una vez que usted tenga los 2 postecitos,
pues los vamos a colocar en la madera y vamos a realizar un columpio que puede ser del mismo alambre esmaltado. Entonces puede usted hacerlo del alambre esmaltado, pero ojo, preste muchísima atención, recuerden que si está esmaltado, él no conduce en su superficie. Por lo tanto, si usted desea que tenga contacto con este conductor, entonces tendrías que lijarlo muy bien para raspar el esmalte que va a estropear el contacto que puede tener con estos postes. Bien, entonces recuerde, usted puede hacer su columpio con este cablecito, pero no olvide raspar bien el contacto que va a tener con los postes. En mi caso yo tengo este alambrito que fue obtenido de un cable UTP de comunicaciones que vienen trenzados. Los cablecitos estos vienen así trenzados. Entonces uno tiene que primero soltar todas las trenzas y estirarlo bien y después se puede utilizar. Ok, vamos a ver las medidas de este columpio. Este específicamente que tengo en la mano mide 7 centímetros en su parte de la base. Y desde la base hasta el doblez, observen el doblez, hay dos dobleces para poder hacer la labor de columpio. Desde la base hasta el doblez, 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces, con las medidas de los postes y las medidas de el cablecito, nos queda perfecto el columpio de esta forma. Véanlo, así. Tiene que moverse libremente. Si usted cuando lo pone queda así detenido, no va a funcionar el experimento. Usted tiene que golpearlo muy suavecito y él tiene que responder muy fácilmente. Y siempre debe hacer contacto eléctrico con los postes, si no, no sirve, lógicamente, porque no fluiría corriente a través de él. Bien. Además, sea muy crítico o crítica con los ángulos del cablecito para que esta parte de abajo sea muy recta. Y para que columpie libremente, no lo haga tan redondeado, sino bastante recto. Que se vea como este. O incluso mejor. Pero que se vea al menos como este. Ahora vamos al experimento. Una vez que ya logramos eso, entonces tenemos nuestra fuente de poder, que en mi caso es esta batería que ya les había presentado, y nuestro electroimán. Estas son las dos cosas que vamos a usar como base de nuestro experimento. Nuestro electroimán va a generar nuestro campo eléctrico. Nuestro campo magnético. Va a generar nuestro campo magnético. Ajá. Sobre o dentro del cual va a estar este péndulo y vamos a hacer fluir corriente a través de este cable. Esta parte del cable es quien nos importa y se va a ejercer una fuerza sobre el cable. Bien, entonces vamos a realizar este experimento con estos implementos que tengo. Para el experimento es muy importante recordar la serie y el paralelo. Si usted tiene dudas sobre serie y paralelo, por favor recurra a ver de nuevo el video serie y paralelo que ya les he preparado y dado en las primeras lecciones de este curso. Porque vamos a utilizar el electroimán en serie a nuestro péndulo.
el electroimán va a estar en serie a nuestro péndulo. Entonces vamos a ver una vista desde arriba. Ok, desde esta perspectiva nos queda mucho mejor observar cómo vamos a hacer la instalación. Yo tengo para esta batería unos cables con lagartos, pero si usted no tiene cables con lagartos, pues simplemente utiliza los alambritos, los cables y lo amarra. No hay ningún problema. Recuerde que lo único que debe procurar es que haya un contacto eléctrico. Ok, entonces yo tengo dos lagartos. Vamos a poner el positivo y vamos a poner el negativo. Listo. Ahí se ven. Entonces cuando vean los lagartos, ya esos son el positivo y el negativo de la batería. Voy a poner el negativo en un poste. El poste que me quede a mi izquierda. O sea, yo lo estoy ejecutando y yo estoy aquí. Esta es mi izquierda. Esta es mi derecha. Entonces vamos a colocar el electrodo negativo en el poste de la izquierda. Okay. Vamos a poner esto bien parejito. Muy bien. Ahora observen lo que vamos a hacer. El electroimán va a tener dos terminales, lógicamente, donde empieza y donde termina la bobina. Recuerden que debe estar muy bien lijado estos terminales que van a tener contacto eléctrico. Entonces, si no lo están, toman la lija y raspan una parte, raspan la otra parte, raspan todos los costados muy bien. Y observen que brilla de una forma distinta y así se cercioran de que esté bien raspado, porque si no, no conduce y obviamente no funciona. Observen, tengo mis dos terminales. A uno de ellos le pondré el polo positivo. ¿A cuál? Observen cómo usted había bobinado su electroimán. Se puede ver perfectamente ahí en la imagen que entra por acá y por lo tanto continúa aquí y hace así. O sea que si yo pongo el positivo acá, la corriente haría ese recorrido, así. Entonces, si yo coloco mis dedos curvos así, este va a ser mi norte. Si yo coloco aquí el positivo, este va a ser mi norte. Toda esta parte de la herradura será mi norte. Entonces voy a proceder a etiquetar esas dos cosas. Voy a etiquetar que este va a ser mi norte, este va a ser mi norte, y por ende este va a ser mi sur, si se cumple una condición y es que yo coloque el positivo de la fuente de alimentación aquí. Bien, eso voy a realizar. Voy a colocar un pedacito de masking tape acá. Y a ese pedacito de masking tape lo voy a etiquetar con un más para saber que si aquí entra el positivo, obtendré el polo norte en donde lo etiqueté. Eso es muy importante. Bien, entonces conectaré mi positivo acá. Yo lo estoy haciendo con lagartos y como les insisto, si ustedes no tienen un lagarto, simplemente empalman los cables. Y si yo coloco, voy a etiquetar por ambas caras para que lo puedan observar bien. No solamente por esa cara. Entonces, este es el norte, le pondré norte aquí también. Este es el sur.
Recuerden, todo esto es norte, todo esto será sur. Entonces, si tomo mi herradura de esta forma, muy importante, en la elaboración del cablecito, deben procurar que quede muy cerca el, del metal, pero que jamás lo toque porque lo frena. Entonces, claro, eso lo tienen que contemplar. Si hacen exactamente las medidas que dijimos, pues va a suceder. Y si no, pues lo que tienen que hacer es mejorar estos dobleces para que quede más alto y no pegue. Bien, entonces ahí lo tengo justo, justo. De hecho, está tan justo que voy a levantar un poquito el poste, apenas un poquito de cada lado, para poder mover bien la herradura. Ahí está. Así. Cuando colocamos entonces, vamos a mejorar la perspectiva así. Ven. Perfecto. Entonces ahora vamos a aplicar la ley de Lorentz, que tiene que ver con una mano derecha, ¿lo recuerdan? Veamos. Yo estoy colocando el positivo aquí. Y eso me va a formar un norte acá. Cuando pase la corriente por todo lado y salga por aquí. Cuando salga por aquí, entonces este va a ser el positivo, o sea, la corriente viene en este sentido, va a entrar a este poste. Claro, porque proviene de la bobina. Va a entrar a este poste. Al entrar a este poste, veamos, irá en esta dirección cuando vaya por el sector de abajo del cable. Ok, entonces repito, voy a colocar un lápiz para mostrarlo. Irá la corriente en esta dirección cuando fluya por la parte que nos importa del cable, este sector. Entonces, ojo, el sentido de la corriente será ese. Y el sentido del campo será hacia abajo. Voy a colocar entonces mi dedo índice según la corriente y mis dedos sueltos hacia abajo. Vamos a mejorar la perspectiva de la cámara para ver si se aprecia mejor. Ok, con la cámara suelta, entonces vamos a recordar que el campo va de arriba para abajo, porque tengo acá el norte, entonces va de arriba para abajo, pondré mis dedos de la mano derecha, mis dedos sueltos, de arriba para abajo, entonces me queda tocando la madera. Pero ahora este dedo debo colocarlo en dirección de la corriente. Entonces la corriente va para allá. Esta es la posición. Ahora voy a liberar mi dedo gordo acá. Y observen entonces para dónde va a quedar la fuerza. Va a quedar hacia ustedes la fuerza. ¿Ven el campo magnético de arriba para abajo con estos dedos? ¿Ven el sentido de la corriente de izquierda a derecha según lo estamos observando? Y ahora nos queda hacia nosotros la fuerza de Lorentz. Bien, entonces eso, vamos a dejarla aquí la cámara para no perder mucho la perspectiva. Eso es lo que debemos observar. Que el cable sufra unos ligeros movimientos, porque no son movimientos bruscos, un ligero movimiento hacia acá. Ok, entonces desde el reposo vamos a notar que tiende a moverse hacia nosotros. En el momento en que se cierre todo el circuito de la corriente. ¿Okay? Entonces recuerden que el circuito de la corriente es, sale del poste, entra a la bobina, al electroimán, sale del electroimán, va a tocar este poste,
va a fluir la corriente por el cable hacia allá. Va a entrar a este poste y se devuelve a la fuente. Bien, entonces lo colocamos. Tratemos de no rozarlo ni moverlo. Y en el momento en que cerramos el circuito, un ligero movimiento hacia nuestros dedos, hacia nosotros, hacia acá. ¿Lo ven? Es un ligero movimiento. Entonces, repetimos. Frenamos el cable, que no se mueva. Y en el momento en que hacemos un toque, vamos a mejorar los contactos. Lo frenamos. En el momento en que tocamos, ahí se ve el movimiento. Muy bien. Les revelo un secreto para este experimento. Toda fuente de alimentación, en el primer instante en que echa a andar, o sea, cuando yo cierro el circuito, es cuando se da un pico de corriente, o sea, se da su corriente máxima. Una vez se ha establecido una corriente nominal, esta es mucho más baja que la máxima. Por lo tanto, cuando se da solo un golpecito, un contacto ligero, ese pico de corriente es mayor. Entonces, si yo golpeo, observen que no se está moviendo el cable azul, pero si comienzo entonces a hacer golpes, se nota muchísimo más efectivo la fuerza de Lorentz, porque esos picos de corriente son más altos. ¿Ven? Lógicamente, por acción física, si yo estoy jalando algo, digamos, si estoy jalando el péndulo hacia acá, en el momento en que lo suelte porque dejó de hacer contacto, pues se va a devolver al otro lado y va entonces a quedar ahí pendulando. Pero entonces podemos comprobar perfectamente que las primeras fuerzas fueron hacia nosotros. Bien, esa es la comprobación de la fuerza de Lorentz con este experimento. Si tuviéramos un adaptador de otro tipo y necesitáramos utilizar capacitores, vamos a ver cómo hacerlo. Voy a utilizar como ejemplo este adaptador o cargador que es de 5 voltios y en este caso apenas es de 550 miliamperios. Para este experimento sí nos serviría, pero es recomendable que sea de mayor corriente, o sea, de 1 amperio o más, para que nos sirva para los demás experimentos. Pero entonces voy a utilizar este que puede ser incluso, que es de hecho más bajito. Este tiene un conector de este tipo. No es necesario destruirlo. Cuando tenemos un conector de este tipo, entonces recomiendo hacer lo siguiente. Si es muy delgadito, entonces metemos un cable lógicamente descubierto, un cable dentro que esté haciendo contacto. Si él fuera más grueso, el canal que hay dentro, como uno que tengo acá, como este, entonces lo metería doblado, ¿ven? Lo metería doblado y así me aseguro que siempre esté haciendo contacto, que no se caiga. Y por fuera, ¿qué haríamos? Queda muy fácil. Por fuera simplemente vamos a tomar un cable lo vamos a pelar así, lógicamente el otro extremo también para poderlo utilizar. Listo. Y lo que vamos a hacer es ponerlo alrededor
alrededor y vamos a, con la ayuda del alicate, hacer un amarre no muy fuerte porque se revienta el cable, sino que apenas lo necesario para que haga un contacto firme. ¿Eh? Entonces ahí tenemos, vamos a listar un pedacito de masking tape, puede ser tape eléctrico, y observen entonces lo que voy a hacer. Este no era el blanco. El blanco es mucho más pequeño. Ok, entonces vamos a tomar el cable y repetir para este que es más pequeño. Aquí está. Lo ponemos alrededor y le damos vuelta. Me ayudo con el alicate. Listo. Y vamos a poner el cablecito sin doblar dentro, así, y listo. Ya tengo ambos contactos alrededor. Claro, no se tiene que zafar. Vamos a socar un poquito más. No demasiado porque se rompe. Y una vez que está así, usted así le colocamos encima el masking tape para que no se mueva y se quede allí justo como está. Y aquí ya tenemos nuestra fuente de poder en estos dos cables, positivo y negativo. ¿Okay? Si fuera necesario, de hecho casi siempre es necesario, mejor lo hacen por defecto, lo hacen por default, mejorar la descarga de corriente instantánea. Eso lo hacemos mediante un capacitor. Vean, lo que pasa es que el capacitor se carga al voltaje nominal y como recuerdan que almacena en sus placas cargas eléctricas, él puede otorgar esas cargas eléctricas de forma muy rápida. Entonces recuerden que esto es un almacén de cargas. Entonces, en el momento en que no estamos usando la fuente, ya se almacenaron las cargas aquí. En el momento en que lo demandemos, esas cargas pueden salir de acá, más las que está otorgando normalmente el adaptador, y entonces refuerza la cantidad de corriente. Eso es lo que hace. Refuerza la corriente instantánea, eso es lo que hace. Él tiene polaridad definida, esta es la parte negativa, no lo olviden porque si no explotan cuando se colocan, explotan como una bombeta, no es que va a ser algo muy trágico, pero sí explotan. Si no respeta que esta es la parte negativa y esta es lógicamente la parte positiva. Entonces lo vamos a poner en la protoboard en dos agujeros cualesquiera, así. Ajá. Y en esos mismos vamos a colocar la fuente. Entonces recuerdan que mi fuente es estos dos cables. Entonces coloco el cable negativo en el negativo y el cable positivo en el positivo. Y espero que se acuerden cómo se usa la protoboard. Si no, también hay un video de cómo utilizar la protoboard. Recuerde que lo que conducen son las columnas. Y voy a requerir lógicamente de más cables para poder hacer las conexiones. Estoy preparando un cable blanco que voy a utilizar para la parte negativa y vamos a preparar uno rojo para la parte positiva. Listo. Bien, y volvemos a hacer el experimento, pero con el adaptador esta vez. Vean, aquí están los cables del adaptador. Acabo de conectar el adaptador. Colocamos entonces, quitamos este lagartito.
Colocamos entonces el negativo en el poste de la izquierda. ¿Cómo lo voy a conectar? Pues tengo que hacerlo arrolladito acá. Entonces lo arrollamos de manera que tenga buen contacto. Y si usted siente que no está haciendo buen contacto, le pone masking tape para que se sujete mejor. Y lógicamente, si esta es la parte negativa, vamos a ponerlo al negativo de la fuente. Acá. Al negativo de la fuente. Tenemos entonces la parte positiva aquí arriba. Aquí arriba está la parte positiva de la fuente. Este es mi positivo. Y ese positivo, recuérdenlo, lo poníamos aquí. Entonces lo que voy a hacer es un simple empalme. Listo. Y volvemos a realizar lo que ya habíamos hecho, que es meter el electroimán debajo, de manera que el norte quede arriba. Vamos a detener el movimiento. Ajá. Y en el momento en que este cablecito toca este poste, ¿ven? Ahí se empieza a mover. ¿Ven? Si lo doy en golpes, cada vez que viene hacia mí, le ayudo al movimiento. Y puedo ver perfectamente el efecto de la ley de, o la fuerza de Lorentz de forma práctica. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí que hemos terminado de ver este primer experimento y después compilo el resto del video con el siguiente experimento.